Hoy presentamos la primera parte de una serie de reflexiones que hemos tenido a bien grabar en el Estudio A de Radio Educación con Marco Tafolla Soriano sobre el proceso de construcción de los territorios culturales en los pueblos indígenas y, en lo concreto, la construcción de una radio comunitaria indígena en el pueblo de Xochocotla. Una cosa son las radios públicas, como Radio Universidad Autónoma de México, como Radio Educación, que transmite estos programas, y otra cosa son las radios comunitarias. Las radios comunitarias, un fenómeno que ha venido construyéndose en México por los pueblos indígenas, porque pudiéramos estar hablando de radios comunitarias de los suburbios de las ciudades. Podríamos estar hablando de otro tipo de radios comunitarias, pero no. En México, cuando se oye la palabra radios comunitarias, nos estamos refiriendo a radios indígenas, porque han sido los pueblos indígenas los únicos capaces de construirlas, defenderlas, sostenerlas, llevar a cabo estos proyectos. El movimiento obrero ha querido construir muchas radios comunitarias. No se diga la radio minera en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que apenas esbozó su nombre. No se diga la radio Plantón, que el movimiento político de Andrés Manuel López Obrador sostuvo en Paseo de la Reforma y con transmisiones efímeras, desgraciadamente, porque no se pueden sostener estas radios de los partidos, de los movimientos sociales. Han sido los pueblos indígenas los que han podido impulsar, echar a andar y sostener estas radios. Estas radios han sido muy agredidas porque dicen las radiodifusoras comerciales, los señores de los negocios de la radio, dicen que es competencia desleal, que les está quitando ganancias la radio comunitaria. Por lo menos eso es el argumento que públicamente expresan en sus transmisiones. No se diga en Morelia, Michoacán, no se diga en la ciudad de Oaxaca. Las radios comerciales protestan y muy enérgicamente contra la existencia de las radios comunitarias por esta que dicen ellos es una competencia desleal. Hablaremos hoy en concreto sobre el caso de la radio comunitaria que se está construyendo en Xochocotla, Morelos. No son procesos fáciles. Son procesos que, en el caso de Xochocotla, ya lleva 10, 20 años de estarse construyendo. Y para eso tenemos hoy la plática con Marco Tafolla Soriano, que nos viene a decir que desde los 90s ya había barruntos con aquel proyecto de la Academia de Lengua Náhuatl generado en los 90s, de el establecimiento, de tener una voz propia para el pueblo. Adelante, por favor, Marco Tafolla Soriano. Sí, pues es inevitable así como irse hasta atrás y recordar mucho, sobre todo esos momentos en los que platicábamos la inquietud, esa idea del territorio mental que todos teníamos, la comenzamos a compartir en el pueblo con algunos compañeros, algunos de mi edad, de mi generación, lo platicaba con mis padres, ellos lo platicaron con otros amigos y resultó que todos teníamos la misma inquietud. No teníamos dónde hablar de lo que somos, no teníamos dónde definir lo que somos o lo que éramos en ese momento, antes del 5º centenario, ¿sí? Estábamos nosotros platicando sobre todas esas cosas que sentíamos que era importante. De ahí pues hubo la posibilidad de montar una radio, pensábamos era una radio bilingüe, pero alguien en alguna de las instituciones en aquel tiempo en Culturas Populares, la Delegación Morelos, nos platicaron que había posibilidades de obtener una radio bilingüe. No sé por qué extraña razón. Sí, de repente parecía fácil, ¿no? Que vengan, solicítenla y les damos un permiso. No sé, la verdad no me acuerdo. Pero lo que nos hizo pensar muchísimo era que nos
plantearon, a ver, necesitamos gente que entonces hable náhuatl, locutores y toda la cosa. Necesitamos ver quién va a financiar la renta de un estudio de grabación y porque hay que hacer producción y necesitamos, o sea, se necesitaban muchas cosas. Pero pues ahora sí que los pueblos, no sé, siempre tenemos la idea de que tenemos que buscar la forma de no depender tanto del otro. Entonces dijimos, a ver, en lugar de buscar, ¿cómo se dice?, locutores que hablen náhuatl, tenemos que enseñar a hablar náhuatl, ¿sí? Y generar gente que se meta a la radio. No vamos a rentar un estudio de grabación, mejor vamos a hacer un estudio de grabación. Y se quedó la radio como una torre de Babel, ¿no? Preparando todo lo que necesitábamos para hacer esa torre de Babel que nunca construimos, pero que sin embargo derivó en muchas otras acciones como la Academia de la Lengua Náhuatl, el taller de video indígena, el centro de producción Silincali. Entonces comenzamos a hacer muchas cosas y además se contagió, no faltó quien dijera como Saúl, oigan, y si ponemos unas bocinas como las que se ponían antes aquí en el pueblo, y bueno, entre que sí, que no, y el tiempo fue pasando, nunca se armó una radio en el pueblo, ¿no? Se quedaron las inquietudes, nos jalaron los otros trabajos, los otros proyectos, pero ya llegando al 2000, cuando se empiezan a dar todavía estos enfrentamientos fuertes, sobre todo por la defensa de los manantiales en la zona sur, resultó que se estaba buscando la forma de tener una comunicación directa con la comunidad. De entrada para informar qué estaba pasando con los juicios, qué estaba pasando con los movimientos. En aquel tiempo yo tenía posibilidad de estar en una radio pública en el estado de Morelos y entonces comenzamos a retomar la idea, así como que otra vez necesitamos hacer nuestra radio. Y entonces nos juntamos, lo que aceleró las cosas fueron los primeros enfrentamientos en el 2007, que fueron enfrentamientos precisamente porque no había una posibilidad de negociar, de llegar a un razonamiento en el caso de la defensa de los manantiales, y se genera el movimiento de los 13 pueblos, y en esas urgencias comenzamos a tomar las bocinas, esa idea que no logramos de alguna manera como aterrizar. En aquel tiempo decidimos tomarla y comenzar a hacer producción radiofónica para informar y mantener comunicada, pues primero informada a la población. Después sucedió que decíamos, bueno, pero es que si nosotros hablamos nada más, vamos a terminar dando una sola visión de lo que está sucediendo. Y la idea es que si vamos a formar un espacio como fuera un espacio más amplio. Y decidimos comenzar a formar un consejo. Primero dijimos un consejo de programación, pero después decíamos, pero el consejo de programación es interno de la radio. La radio sigue siendo un ente que no le da cabida a la población. Entonces decidimos intentar formar un consejo ciudadano que definiera las políticas de la radio, de la comunicación. Claro que tenía que haber su consejo de programación porque tiene que vigilarse de alguna manera, haber una propuesta plural de los contenidos y todo eso, pero lo que tenía que dar fortaleza a la razón de ser de la radio tenía que ser pues el interés ciudadano, el interés de la comunidad. Entonces formamos un consejo ciudadano que es, como todos los consejos ciudadanos, complejo, es difícil, pero sin embargo le da mucha fortaleza y presencia al equipo que hace la radio en el pueblo, y definitivamente es lo que le da, ¿cómo se dice?, ese sostenimiento, ¿sí? Al interior la radio tiene su equipo técnico, tiene su equipo de locutores, su equipo de producción y tiene su consejo de programación que vigila contenidos. Sí, pero ¿cuándo empiezan a transmitir? El conflicto se da en 2007 y desde 2007 empezaron a ustedes. Comenzamos a hacer algunas producciones propias, comenzamos a darle imagen sonora a la radio, ¿sí? Y eran transmisiones esporádicas.
En el siguiente, ahora sí que fuimos de conflicto en conflicto, cuando el movimiento magisterial y la gente del pueblo decide asumir el apoyo al movimiento magisterial en contra de la ACE y entonces es reprimido por la PFP y por el ejército, entonces se forma de una manera así como más permanente la radio, y a partir del 12 de enero del año pasado se inician las transmisiones cotidianas. Todos los días, bueno, a excepción de sábados y domingos, todos los días de 6 a 8 de la mañana está la radio bocina parlante, que es en ese formato, transmitiendo en el campanario de la iglesia, ¿no? ¿Qué cosa es la radio bocina parlante? Una computadora, un amplificador, unas bocinas arriba y todo un formato de radio con una tira de programación, con un trabajo de producción que intentamos sea lo más formal posible y que le da una dinámica a esto, ¿no? Temprano en la mañanita se escucha en todo el pueblo el sonido de la radio. Radio Xocotl, ajá. Xochocotla quiere decir lugar de ciruelos agrios, y entonces nosotros le pusimos Radio Ciruelo, que es lo que significa Radio Xocotl, ¿sí? Y además una cosa que nos gustó muchísimo, salió en los talleres cuando estaba capacitando a los compañeros del Consejo Ciudadano. Primero decidimos definir qué cosa es la palabra, que es la herramienta con la que nosotros hablamos, y por otro lado, qué es la comunicación. Entonces surgieron varias, ¿cómo se dice?, definiciones, se enriqueció todo este asunto y llegamos a la conclusión de que la comunicación se da cuando hacemos intercambio, no nomás cuando me informan, ¿no? Entonces fue muy interesante porque entre todo eso surgió la imagen de que Xocotla es un lugar donde hay poca agua. Sí, y los ciruelos aguantan la sequía. Y nosotros somos ciruelos que nacimos y que enterraron nuestro ombligo ahí. Entonces decíamos, aguantamos la sequía, por eso nuestra identidad se ha permanecido. Y el eslogan de la radio, de Radio Xocotl, es transmitiendo desde el corazón del ciruelo, donde se siembra la esperanza y nunca se seca. Hemos escuchado hoy la palabra de Marco Tafoya Soriano, de la comunidad indígena de Xochocotla, estado de Morelos, sobre el tema de la construcción de los territorios culturales, y en este y en los próximos programas estaremos abordando el tema de cómo una radio comunitaria viene a reforzar el proceso del fortalecimiento de la identidad. Pasar, acariciando mis días tiernos, con sus manos toscas de tierra y de esperanza, con el día en su mirada y mil cosas más que había que lograr para no perderse y ser verdad. De niño la vi pasar y me estremece el recuerdo de su olor a copal. Antes del invierno, el amarillo de sus sentimientos y aquella voz leal a su caminar. Madre, al fin que inspiras el verbo amar. Kenin nenemi, huicatonemia, icaimame, icayolot, tejuanitlatol, yehuaitlatoli, y cuaquiejuan nenemi, tomostin nenemi. Aún conserva el pelo largo que cae sobre su espalda cansada, sus pies descalzos mueven la tierra para cubrir la semilla dorada. Aún canta el viento al sol, a la noche y a las estrellas, y eleva al cielo
cielo su canción, llena de alegrías y de tristeza. Conserva el pelo largo que cae sobre su espalda cansada, y sus pies descalzos mueven la tierra para cubrir la semilla dorada. Aún canta el viento al sol, a la noche y a las estrellas, y eleva al cielo su canción llena de alegrías y de tristezas. La 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 ira la 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 ira la 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 ira